Lo siguiente que estoy a punto de contarles me sucedió cuando me encontraba en mi adiestramiento de servicio militar. En aquel tiempo yo apenas contaba con 20 años cumplidos, por lo que me encontraba con toda la motivación para empezar mi entrenamiento. Procuraba desempeñarme bien en todas las áreas, sobre todo las físicas. Había un ejercicio en concreto, el cual me gustaba, pero a la vez lo veía como un reto. Todos los sábados por la mañana acostumbrábamos a salir del batallón trotando y subir un cerro que se encontraba cerca de este. Toda esa actividad por lo regular demoraba alrededor de toda la mañana, hasta por fin llegar de nuevo al batallón. Teníamos un tiempo límite, y si nos pasábamos de ese tiempo regresábamos. El objetivo era alcanzar una cierta altura del cerro, en donde se encontraba una bandera de color militar que pertenecía al batallón. Puedo decir que al menos durante nuestro adiestramiento, jamás pudimos alcanzar esa bandera. Jamás pudimos alcanzar esa bandera, ya que cuando íbamos a medio camino, nuestro cabo hacía que no regresáramos, diciéndonos que no alcanzaríamos a llegar con el tiempo que quedaba. Esto nos despertó cierta curiosidad, ya que en otros ejercicios, nuestros superiores eran más estrictos. No nos dejaban en paz hasta que termináramos las actividades. Entonces algunos de nosotros pensábamos en diferentes teorías. Tal vez esta prueba era el tiempo precisamente, y esto lo usaban de una extraña manera para meter presión en nuestro pelotón. Todos tomábamos esta, como por así decirlo, la razón principal. Al pasar el tiempo y entablar conversaciones con otros militares, empezó a surgir un cierto rumor que cada vez fue tomando más fuerza. Este fue que por las tardes, más en concreto al atardecer, se decía que una bestia habitaba el cerro. Algunos decían que no era un animal, sino que se trataba de una bestia del infierno. A ver, para esto de creer que había un animal salvaje sí que había razones. Constantemente cuando subíamos, observábamos cuerpos de animales, completamente destazados. No era como si los cazaran para comérselos, sino que parecían que los cazaban para simplemente acabar con ellos. Entre los animales que nos encontrábamos en el cerro, se encontraban también cabras y a veces borregos. Esto era totalmente ilógico, ya que las personas que tenían ganado se encontraban a una distancia considerable. En cuestión de una noche, sus animales aparecían en el cerro. Debido a esto se empezó a llevar una búsqueda por medio de los militares años atrás. Se dice que sí encontraron el culpable, pero que no pudieron detenerlo. Fue este mismo encuentro el que repercutió que se tuviera cuidado al subir al cerro por las tardes. De hecho, nadie lo hacía, y era por eso que todos los ejercicios se hacían por las mañanas. Más allá del mediodía, nadie subía al cerro. Cuando me dieron una semana para volver a mi casa después del adiestramiento, ya que me iban a cambiar de batallón, tenía la curiosidad de llegar hasta esta bandera del cerro. Jamás lo había conseguido, y por así decirlo, no me quería ir hasta lograrlo. Esto que se contaba en el cerro lo veía más bien como un cuento de terror, una leyenda urbana. No me lo tomaba muy en serio, pero aún así empecé a subir con un revólver en mi bolsillo. Para las 4 de la tarde logré dar con la bandera. Jamás la había visto. Esto era como un logro para mí. Olvidándome por completo sobre aquella leyenda, me tomé un tiempo para descansar y una vez que me percaté que el sol se estaba metiendo, empecé a tomar el camino de regreso. Era un hecho que iba a bajar más o menos a oscuras, pero traía una lámpara de mano, por lo que eso no me preocupaba. Al fin y al cabo había logrado mi cometido. Por el camino me cayó la noche, por lo que saqué mi lámpara para usar un camino de grava que conducía abajo del cerro, directo a una salida en una carretera. La grava estaba suelta, por lo que al caminar podía escuchar mis pasos sin problemas. Esto no tendría mayor importancia de no ser porque
Mientras caminaba, alcancé a escuchar el ruido de la grava, el mismo que hacían mis pasos, viniendo detrás de mí. De inmediato volteé, e incluso les puedo asegurar que cuando me detuve por completo, pude escuchar un par de pasos que me estaban siguiendo. Iluminando lo que podía con mi lámpara y percatándome de que no había nada, seguí con mi camino cuesta abajo, hasta que nuevamente empecé a escuchar estos pasos que provenían detrás. Volteé de nuevo, pero en esta ocasión me percaté cómo estos pasos se alejaban rápidamente, cómo se internaban en los arbustos y bosques del cerro. En ese momento, lo primero que se me vino a la mente fue que tal vez se trataban de unas personas tratando de fastidiarme. Yo seguí el ruido, y teniendo muy buen oído, pude dar con unas huellas que salían del camino de grava. Seguí en un principio estas huellas, pues se notaba que estaban frescas, más que nada porque claramente se veía que era la planta de un pie. Al seguirlas por apenas 2 minutos, me percaté de algo inusual, apartando el hecho de que al ver que era un pie humano, o sea que no había suelas de zapato, lo más probable es que la persona que estuviera buscando estaría corriendo descalza. Fue el tamaño de las huellas lo que me dejaba más intrigado, y no lo hubiera notado, si no es que al ir caminando, puse mi bota militar al lado de esta, y me percaté que era demasiado grande. Asumiendo que aquel hombre debería de medir por lo menos unos 2,20 metros, traté de volver al camino, pero de nuevo me encontré con otra sorpresa. Empecé a ver los restos de un uniforme militar. Primero la camisa, después el pantalón y a los pocos metros la gorra y las botas en otro lugar. Era demasiado confuso. Las ropas no estaban sucias ni desgarradas, por lo que no llevaban tiempo tiradas en la tierra. De hecho, se sentían hasta tibias. Era como si alguien las hubiera escondido en ese lugar hace muy poco tiempo. Tomé la decisión de retirarme lo más pronto posible, pero en mi torpeza y miedo que tenía en ese momento, terminé por perder la lámpara. Se me cayó al piso y para mi mala suerte, esta pegó en una piedra y el foco se rompió. No me quedaba de otra más que continuar a oscuras. Caminé lentamente por el camino de grava, y al pasar el tiempo mis ojos se acostumbraron a la oscuridad de esta. Y fue en ese instante que me percaté que no estaba caminando solo por el cerro. A mi derecha, manteniendo una distancia de unos cuantos metros, se encontraba alguien más, alguien sumamente alto. Su aspecto físico no se los podría decir, pero les puedo asegurar que caminaba erguido sobre sus 2 piernas. Era robusto, muy robusto. Estoy casi seguro de que ya sabía en ese momento que yo me había percatado de su presencia. No tuve el valor de mirarlo fijamente, tan solo lo hacía por el rabillo del ojo. Caminé y bajé el cerro. Durante todo el camino esta cosa me siguió. No me quería atacar, o al menos es lo que creo. Tan solo me escoltó fuera del cerro. Me guardé esta experiencia para mí durante algunos años, hasta que de nuevo por azares del destino, me enviaron de nueva cuenta a este pelotón. Todavía se contaba aquella leyenda, pero ahora lo llamaban Nahual. Según esto, son brujos o personas que tienen trato con lo oscuro, que les permite convertirse a voluntad en animales o cosas monstruosas. Después de escuchar todo esto que se contaba, estuve de acuerdo en que no existía mejor nombre para lo que habitaba en aquel cerro. Lo único que me produce escalofríos fue que aquella ropa que viene al cerro, lo más probable, o lo que pienso yo, es que existe un nahual dentro del batallón.
Esta experiencia viene de una leyenda urbana que se cuenta en los ranchos y comunidades rurales. Todo inicia cuando una joven pareja de un pueblo lejano de las ciudades decide casarse. El matrimonio se llevó a cabo, aunque la familia del hombre jamás apoyó esta relación, debido a extrañas cosas que se contaban de la joven esposa. Era una persona solitaria. Sus familiares jamás asistieron a la boda, y aunque su marido le decía en repetidas ocasiones que quería conocerlos, ella siempre encontraba una excusa para ello. Además de que se decía que esta joven hacía brujería en la parte trasera de su casa. Por supuesto, esto no pasó de ser meros rumores y acusaciones sin fundamento, viniendo de personas con envidia del matrimonio. Al joven esposo poco le importó todo lo que se contaba de su amada, e inmediatamente después de casarse vivieron juntos. Ella se quedaba en casa mientras que él trabajaba. Al llegar por la tarde y estar un poco de tiempo con su esposa, este cenaba la comida que le había preparado y casi de inmediato se iba a dormir. Se recostaba en su cama y hasta la mañana siguiente se volvía a despertar. El joven esposo atribuyó a esto a que venía muy cansado, y de esa manera estuvo por un tiempo, hasta que una noche se percató de algo extraño que hacía su esposa. Sucede que al llegar más temprano que de costumbre, se encontró con que la comida, por obvias razones, aún no estaba hecha. Él no le tomó importancia, pero su esposa se puso por completo nerviosa. De inmediato se metió a la cocina y empezó a preparar la cena. Pese a que su esposo le dijo que no era necesario, ella continuó con lo suyo. Él estuvo afuera un momento hasta que decidió ir con su esposa. Entró en completo silencio para sorprenderla, y fue en este instante que vio a su mujer ponerle algo a la cena. Era una especie de polvo que sacó de abajo de un cajón. No reconoció qué era, pero observó que su esposa se esmeró en esconderlo. Esa noche pasó igual que las otras, pero a la mañana siguiente, y sin que su esposa se percatara, tomó este frasco y se lo llevó a su madre. Tenía que salir de esa duda, sobre todo que él había echado. Para su desgracia, no descubrió nada bueno. Pasa y resulta que ese frasco tenía una especie de somnífero. Prácticamente se encargaba de dormir al esposo. Esto se lo había dicho su madre, y él, aún crédulo de las palabras que ella decía, pues sabía que no le caía muy bien su esposa, decidió probar si esto era cierto, por lo que encontró una excusa para lograr cenar en su habitación, lejos de la vista de la esposa. Calculando el tiempo y sin probar ni un solo bocado, ocultó la comida y salió con el plato vacío. Notó en ese momento que no se sentía cansado, pero decidió llevar esto algo más lejos. Como de costumbre, decidió irse a dormir, y estuvo fingiendo durante un tiempo, hasta que su esposa entró a la habitación. Ella se acercó a él para asegurarse de que estuviera dormido. Por su parte, el esposo siguió fingiendo, hasta que notó que su esposa salió de la habitación y caminó hasta la parte trasera de la casa. Este joven la siguió. Ella iba vestida con una túnica blanca, por lo que resultaba fácil seguirla entre la noche. La joven llegó hasta una fogata en la que se sentó. Un momento después se quitó la túnica, y de una forma hórrida ante los ojos de su esposo, empezó a quitarse las piernas, desenroscándolas, como si se tratara de una muñeca de plástico. Después de habérselas quitado, la mujer que conocía pasó a convertirse en una especie de ave oscura con un largo pico en forma de aguja, y sin más emprendió vuelo, dejando su túnica y sus dos piernas a un lado de la fogata. El esposo se acercó a estas y descubrió más cosas. Había bultos, costales, con restos humanos.
pero todos estos provenían de infantes. Tal parecía ser que la leyenda de las brujas y nahuales, que preferían a los niños por mucho como sus víctimas, era cierta. Con el corazón roto, este hombre tomó la decisión de no seguir casado, ni contribuir con algo tan espantoso. Tomó las 2 piernas y las aventó al fuego ardiente, en donde se quemaron hasta hacerse polvo. Este hombre continuó con su vida e inevitablemente se mudó de aquella casa. Le contó la verdad a su madre y a sus más allegados. Por otro lado, su esposa jamás volvió a verse por el pueblo. O tal vez la verdadera respuesta sería que jamás pudo volver a su forma humana. La siguiente experiencia sucedió mientras me encontraba laborando en una bodega como guardia de seguridad. Es algo corta, pero créanme que esta sola anécdota me bastó para quererme cambiar de turno, o si se podía de servicio. Resulta ser que, como ya se lo pueden imaginar, por las noches ocurren la mayor parte de experiencias paranormales. Tal vez el silencio y la oscuridad se prestan para que estas cosas pasen más comúnmente. El caso es que me encontraba como cualquier otra noche, haciendo mi vigilancia, cuando de pronto empecé a escuchar como en el área donde emplayan los productos se empezaba a escuchar un sonido de rasgadura. Era como si estuvieran rompiendo el emplaye. Para esta hora yo era el único que se encontraba en esta área, y de hecho, era el único que tenía la autorización de estar en este lugar, por lo que fui a investigar de inmediato. Al llegar, los emplayes estaban en completo orden. No había rasgaduras, ni siquiera basura tirada por el piso. Debido a esto, no le presté más importancia y decidí seguir con mi rutina diaria. Al final de cuentas, terminé por pensar que tal vez se trataban de ratas. Al llegar y estar sentado un momento, empecé a escuchar los ruidos nuevamente, pero esta vez se me ocurrió otra cosa. Si se trataba de algún animal, lo más seguro es que se iba en cuanto me veía venir. Así que opté por ver en las cámaras de seguridad que se encontraban apuntando hacia este sitio. Fue la peor idea que pude haber tenido. Vi a un hombre entre los emplayes. No podía ver su rostro, ya que se mantenía entre las sombras. Lo veía claramente. Por si se lo preguntan, no lo veía transparente o de algún otro modo. No parecía ser un fantasma. El hecho fue que me levanté de inmediato para encararlo, pero por más que lo busqué en cada rincón de la bodega, no logré encontrarlo. Llevaba varios meses trabajando en aquella bodega, por lo que la conocía muy bien, pero aún así no lo pude encontrar. Al volver a la caseta, de nueva cuenta revisé las cámaras de seguridad, esta vez decidido a ver hacia dónde se había ido este hombre. Lo que vi en las grabaciones me dejó demasiado perturbado. Aquel hombre no se fue. Jamás lo hizo, ni siquiera cuando yo aparezco en la grabación. Vi a través de la cinta cómo este hombre simplemente se quedaba parado mirándome. Una vez que yo llegaba hasta la zona del emplayo, me veía a mí mismo buscar por diferentes sitios y no podía creer que este hombre estuviera de frente a mí y no lo pudiera ver. Era como si a mis ojos fuera invisible o este no existiera. Retrocedí la grabación y lo que vi fue lo mismo. Este hombre no desaparecía simplemente. Yo no lo podía ver, pero la cámara sí. Y él continuaba en ese lugar, en ese preciso instante.
Por lo que restaba de la noche no volví a salir, y para mi propia salud mental dejé de ver las cámaras, hasta que me lograron cambiar de servicio. Por suerte los ruidos cesaron con el tiempo. Cada vez que me tocaba ir a ese lugar, iba con una sola idea en la cabeza: si es que lo volví a escuchar, no me iba a importar nada. No volvería a salir de mi caseta.